Profunda de leer la vida, Francisco Umbral. Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León, dentro del desarrollo de las actividades de la Feria Jurídica en su edición 2013, agradece su asistencia a la presentación de la obra jurídica titulada Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral, de la autoría del doctor Germán Cisneros Farías. Sean todos ustedes bienvenidos. En primer término, me permito presentar a nuestros invitados que conforman la mesa de honor. Nos distingue con su presencia el magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo, magistrado presidente adscrito a la Sala Regional Nuevo León del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Con nosotros también nos acompaña el doctor Germán Cisneros Farías, catedrático e investigador y autor de la obra que el día de hoy se presenta. Agradecemos la presencia de funcionarios del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, así como compañeros integrantes de los diversos colegios, barras y asociaciones de abogados, catedráticos universitarios. Sean todos ustedes bienvenidos. Antes de dar inicio a la presentación de nuestra obra jurídico-literaria de la mañana del día de hoy, queremos patentizar el agradecimiento constante a la Suprema Corte de Justicia, así como al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, quien a través de su representante en Nuevo León, la arquitecta Angélica Arévalo, han estado presentes en esta Feria Jurídica 2013 realizada en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Nuestro agradecimiento infinito por su constante participación, por traernos gente tan reconocida y con tanta experiencia para compartir con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Hoy se presenta el libro titulado Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral, obra a través de la cual el doctor Germán Cisneros Farías lleva a cabo un análisis de los conceptos e instituciones que debieran de considerarse dentro del apartado correspondiente al ámbito electoral. De igual forma, contempla las implicaciones en esta materia que convergen para la improcedencia del juicio de amparo, así como para la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. El doctor Germán Cisneros Farías es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde obtiene su título en el año de 1967. En dicha institución obtiene el grado de maestro en Derecho Público. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtiene su grado en el año de 1997. A continuación, y para realizar la presentación de la obra Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral, de la autoría de nuestro invitado, el doctor Germán Cisneros Farías, contamos con la destacada presencia del magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año de 1994 ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral, en donde ha fungido como secretario auxiliar, jefe de Departamento Técnico Académico, asesor de la Presidencia, secretario instructor, asesor adscrito a la ponencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior, y desde el 7 de marzo de 2013 funge como magistrado presidente adscrito a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios, coloquios, diplomados y maestrías relacionadas con cuestiones político-electorales, así como impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana y el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores.
Cedo en estos momentos el uso de la palabra al magistrado Marco Antonio Zavala Arredondo. A sus órdenes. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a los organizadores de esta tercera feria del libro jurídico para participar en esta presentación. Como ya se ha adelantado, ¿no? Nos reúne o nos congrega, ¿no? El conocimiento del número 35 de la colección Temas Selectos de Derecho Electoral dentro de las publicaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la que más reciente obra del doctor Germán Cisneros Farías. Ya se ha adelantado, el título es Aportaciones para una discusión inacabada en materia constitucional electoral. Yo quisiera empezar mi participación con la lectura de los primeros 2 párrafos de la introducción de este libro, en donde quizás de forma paradójica a lo que anuncia el título, se dice: un ciclo de encuentros y desencuentros teóricos entre los conceptos de garantías individuales y derechos políticos, vivido en el entramado de los temas electorales y el juicio de amparo, ha concluido. Se inicia un interesante diálogo racional entre otros conceptos: derechos humanos, derechos políticos, excepciones electorales, procedencia e improcedencia del juicio de amparo. Después remata: las reformas y adiciones de junio de 2011 a los artículos constitucionales primero 103 y 107 marcan el epílogo de una historia honorable sobre la improcedencia del amparo en materia electoral e inician la narración de la pertinencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Ellas sellaron, las reformas, las grietas abiertas por el concepto garantías individuales que en su momento hicieron que la más mexicana de las instituciones jurídicas no pudiese capturar la defensa de las estructuras y principios del todo constitucional. Se da ahora, con su vigencia, una adecuada coordinación entre los derechos políticos, humanos, fundamentales ejercidos desde el ámbito personal y también la dimensión funcional de la soberanía y la división de poderes desde la perspectiva restante, es decir, sana coordinación de los poderes públicos en su conjunto en el ejercicio de la materia electoral. No, resalto de manera paradójica con el título, porque el título anuncia aportes para una discusión inacabada, ¿no? Lo cual es, creo, sustancialmente cierto. Es una discusión que no está lejos de haber acabado, está retomando un nuevo planteamiento a partir de estas reformas. Y, como habré de apuntar, ¿no?, la presentación de este tipo de obras que coadyuvan en la discusión teórica de estos problemas, creo que, a final de cuentas, viene a coadyuvar, ¿no?, en una situación que ha transcurrido demasiado tiempo sin que se ponga el énfasis que creo ha sido el necesario para entender a cabalidad este problema. Me limitaré a dar un panorama general de lo que la problemática de la que trata este libro involucra, ¿no? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es su importancia? ¿Sí? Porque si bien nos anuncia la obra que en el plano teórico se presenta o se tiene un problema resuelto, por el contrario, parece que en la praxis jurisdiccional específicamente no lo es tanto, ¿no? Considero que por el contrario hemos pasado de un tipo de inseguridad a otro. Hemos pasado de la ausencia de derechos en virtud de tener un carácter virtual, al no existir mecanismos procesales para hacerlos valer ante su violación o desconocimiento. Hemos pasado de esta situación de inexistencia a la de una multiplicidad de instrumentos procesales de protección que no hacen sino redundar en la diversidad de criterios, algunos de ellos contradictorios. Voy a explicarme. La defensa jurisdiccional de los derechos políticos, entre ellos los electorales, es reflejo de una lucha más amplia, la del reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales del individuo, que en todo caso ha supuesto, si se me permite la expresión, arrancarle o despojarle a los órganos públicos de ámbitos de poder ejercido en no pocas ocasiones de forma discrecional, si no es que arbitraria.
Este punto de inflexión lo encontramos, a mi entender, cuando la doctrina de las cuestiones políticas, de marcado acento acomodaticio en su aplicación en México y producto de la voluntad del grupo político entonces dominante para consolidarse en el poder, acabaría deformándose durante la primera mitad del siglo XX en una especie de pesimismo antropológico que veía no ya la ausencia de una vía jurisdiccional de tutela, sino el carácter meramente virtual de los derechos políticos en un contexto en el que el sistema político mexicano carecía de condiciones materiales de pesos y contrapesos. En semejantes condiciones, no sería hasta el debilitamiento del régimen y el fortalecimiento de los partidos de oposición en consonancia con el surgimiento de una opinión pública crítica, en que empezaría a fraguarse lentamente un cambio de percepción respecto del carácter normativo de los derechos políticos y, por ende, el fatigoso camino hacia la defensa jurisdiccional de su ejercicio. De esta forma, la transformación de la vida política del país vendría de la mano con la consolidación de las nuevas instituciones electorales, entre ellas el Tribunal Electoral, y la creación de una jurisdiccional especializada en la materia. Empero, la construcción del sistema de justicia electoral partiría de un supuesto bastante extendido en aquel entonces, pero no coincidente con una realidad más compleja, consistente en que el camino del juicio de amparo se encontraba completamente vedado para la tutela de los derechos político-electorales. A pesar de que lo anterior efectivamente ocurrió durante un largo trecho, los tribunales de amparo, encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantendrían siempre abierta la posibilidad de escuchar este tipo de reclamos, recurriendo ocasionalmente, discrecionalmente, a esta opción aperturista de forma claramente, insisto, discrecional, aunque cada vez con menor frecuencia en la medida en que se consolidó el régimen emanado de la Revolución. De esta forma, la jurisdicción electoral sería creada y posteriormente extendida bajo la lógica de ser la única vía para que los justiciables hicieran valer sus derechos políticos y electorales. No obstante, la transformación que hemos apuntado también supuso un cambio en el andamiaje institucional para el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, especialmente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien se facultó para resolver conflictos al seno del poder público. Un cambio de esta naturaleza ha implicado un nuevo entendimiento de los derechos fundamentales de corte político y, a la vez, el replanteamiento del juicio de amparo en la defensa de los mismos, al no encontrar acomodo en las nuevas condiciones el viejo criterio por el cual se autoexcluyó del conocimiento de este tipo de litigios. Como era de esperarse, en un escenario de concurrencia de jurisdicciones con vocación expansiva, es altamente probable que no exista uniformidad o congruencia en los criterios interpretativos sobre la vía adecuada para resolver controversias políticas o electorales. De hecho, así ha sucedido y, guardadas las distancias necesarias, se ha producido un cuadro como el que relata Alejandro Nieto al referirse al caso español en su libro El desgobierno judicial. Cito parte de ese libro que dice: la administración de justicia española está formada por piezas diversas que no están bien encajadas. Los tribunales civiles y los contenciosos administrativos se superponen a veces en una concurrencia peligrosa. En ocasiones no saben los litigantes a qué jurisdicción dirigirse y si se deciden por el juez civil, éste les remite al contencioso administrativo, mientras que si se dirigen al último, corren el riesgo de que éste les remita al primero. En ocasiones tienen las dos puertas abiertas simultáneamente y utilizan una u otra atendiendo a las características personales del juez o su conocido rigor o tolerancia, según les convenga, de tal manera que lo que no pueden lograr en el contencioso administrativo lo buscan en el civil o a la inversa. ¿Qué importa el camino seguido? Podrá decirse, si se llega bien al final. Las cosas no funcionan así, sin embargo, porque lo grave de estas opciones alternativas estriba en la circunstancia de que, siendo las leyes iguales para todos, los jueces civiles las ven desde una perspectiva completamente distinta a la de los jueces contencioso-administrativos, cuyas normas particulares desconocen cuando no desprecian. Parecidas inseguridades y fricciones median entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la laboral.
en materia de personal al servicio de las administraciones públicas en la franja no estrictamente funcionarial. Y como los jueces laborales suelen ser más generosos que los contenciosos administrativos, a aquellos acuden con preferencia los trabajadores y a estas alturas nadie sabe a qué atenerse ni qué leyes son las aplicables. Desde mi perspectiva, el choque entre las dos jurisdicciones, la de amparo y la electoral, encargadas del control de la constitucionalidad de nuestro país, se explica por la expansión que ambas han experimentado, producto a su vez de la vocación de los juzgadores por ampliar la tutela de los derechos humanos o derechos fundamentales. Más aún, puedo aventurarme en decir que la clave del problema cuenta con una faceta sustantiva y otra de índole procesal, si bien en ambos aspectos se encuentran estrechamente vinculados, de tal suerte que no se explica uno sin atender al otro. Por un lado, se encuentra un uso poco aseado de la noción de lo electoral, lo que el doctor Cisneros denomina como el erizo electoral, ¿no? La noción del electoral está indisolublemente unida al derecho de sufragio y desde esta perspectiva la amplitud o concreción de la noción ha dependido de la concepción que se tenga del derecho de voto en el contexto democrático. En algunos casos, se estima que el voto pertenece o al menos está íntimamente vinculado con la democracia representativa, mientras que en otros, como lo muestran los textos constitucionales más recientes y la experiencia comparada, se ubica el sufragio en el contexto más amplio de una democracia representativa, entendiéndose esta como complemento o evolución actual de la democracia representativa, pues el fenómeno de la representación política no es más que una manifestación o especie de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Por otro lado, está la cuestión de carácter procesal, en donde la jurisdicción electoral no encuentra definidos plenamente sus contornos, en parte por encontrarse aún en proceso de formación, en tanto se trata de una rama adjetiva de reciente cuño. Pero el problema también se deriva de las deficiencias en el diseño normativo existente, el cual es producto de reformas que se han concentrado en diversos aspectos ajenos a lo jurisdiccional, con la consecuencia de que no siempre las nuevas reglas encuentran correspondencia con las homólogas de tipo procesal. Ante este esquema vacilante, ya sea por defecto de la ley o por la interpretación que de la misma han hecho los operadores jurídicos institucionales, ha entrado en escena el juicio de amparo que vuelve al ámbito electoral, del cual en realidad nunca estuvo alejado completamente, con esa dimensión omnicomprensiva propia de la federación de instrumentos que en palabras de Fixamudio se identifica, tratando de abrir las puertas que en su momento cerró la Suprema Corte, creando con ello más incertidumbre y de paso igualmente trastocando el presupuesto o eje vector al seno del cual se creó el instrumento, la jurisdicción electoral en México. El problema que arriba hemos apuntado en sus dos vertientes constituye parte de lo que en alguna ocasión he denominado, quizás con un alarmismo desproporcionado, el descontrol de la constitucionalidad electoral en México. Descontrol en el pasado porque, como ya mencioné, en los hechos nunca se dio el escenario recurrentemente mencionado en la doctrina mexicana de que la Constitución Federal, la legislación de amparo y la interpretación de la Suprema Corte y de los tribunales de la Federación conformaron un infranqueable bloque normativo que impidió la procedencia del amparo no solo frente a leyes de la materia electoral, sino también frente a cualquier actuación de los órganos con funciones electorales. Como también abordado en alguna otra ocasión, solo es parcialmente correcta esta idea de que desde finales del siglo XIX y principios del XX el amparo se volvió improcedente para conocer de cualquier cuestión política o electoral. Los tribunales de la Federación siempre mantuvieron abierta la posibilidad de conocer asuntos de carácter político, incluso de carácter electoral. Esta ambivalencia se ejemplifica con una anécdota, de hecho son dos, extraída de los apuntes de la clase de amparo de don Vicente Peniche López en la Escuela Nacional de Jurisprudencia correspondientes al año de 1944. En esos apuntes, estoy tomando aquí la versión mecanográfica de los apuntes que fueron tomados
por parte de J. de Lara, la versión taquigráfica es de J. de Lara, el curso de 1944, dice así: el amparo es una institución hermosa que no debe servir por parte de quien la administra para estorbar las actividades, ni deben dejar las autoridades de tomar en cuenta lo que es el último recurso que tienen las personas para pedir la revisión de las arbitrariedades que cometen las autoridades. Sucede a veces que el amparo es empleado como arma política, y esto es muy peligroso. Yo tuve que renunciar a mi cargo de juez de distrito por la situación en que me colocaron los acontecimientos políticos en mi provincia. Mi actuación como juez de distrito estorbaba los propósitos del señor gobernador, Felipe Carrillo Puerto, y hizo gestiones en la Ciudad de México para que se me sacara del estado de Yucatán para poder hacer elecciones en favor de sus gentes. Estas gestiones habían fracasado y alguna ocasión recibí del lic. Manuel Aguirre Berlanga una carta a nombre del señor presidente de la República, llamándome a la Ciudad de México para que fuera procurador. Pero yo comprendí que querían sacarme del estado porque estaba molestando a Carrillo Puerto. Por mi situación, joven y sin compromisos, no acepté el puesto. ¿Qué me ofrecía el señor Carranza? Conservo aún la carta del licenciado Aguirre Berlanga, secretario de Gobernación, y ahora es el presidente de la Asociación de Constituyentes. Recuerdo que ni contesté la carta y un día recibí un telegrama diciéndome: tal fecha dirigí a usted carta a nombre del presidente, pero tampoco contesté. Y un día recibí un telegrama de la Suprema Corte de Justicia en donde me ordenó que pasara a Campeche. Me decía poco más o menos que la Suprema Corte de Justicia había acordado pasar a hacerme cargo del juzgado de distrito de Campeche por un mes. Inmediatamente comprendí que mi cambio lo hacían con objeto de dar tiempo a que pasaran las elecciones para hacer el fraude que quería el gobernador. Respuesta: mi renuncia. El juez que estaba en Campeche vive aún, es el viejo Alamía. La Corte, viendo que renuncié, me contestó que esperara que llegara el sustituto. Entonces Carrillo Puerto, viendo que su maniobra se le venía abajo, cambió la ley electoral en el sentido de que los diputados salientes serían los que calificarían la elección de los entrantes. Esto era inaudito. Era una arbitrariedad y una violación a la ley porque en ninguna parte se había visto que los diputados salientes calificaran las elecciones de los entrantes. Como la Corte me había dicho que me quedara al frente del juzgado mientras llegaba mi sustituto, mi último acto fue de escarmiento para aquellos señores. Entonces los de la oposición pidieron amparo por aquella ley que deshacía el sistema democrático de la Constitución. Los amparé a todos y suspendí la ley nueva y las elecciones se verificaron conforme a la ley derogada. Una cosa arbitraria, reconoce, pero moral, ¿no? Y la oposición ganó las elecciones y como diputados entraron los enemigos del gobernador. El jefe de las operaciones se presentó preguntándome qué hacía. Le contesté que vigilara el orden porque trataban de alterarlo. Se dio el caso de que un gobernador tuviera de enemigo a la legislatura. Ya una vez que pasó esto, llegó mi sustituto. Yo comprendí que lo que hice era objetable. Sin embargo, como pueden ustedes verlo, en el tomo 2 y 3 del Semanario Judicial, los fallos que dicté fueron confirmados por la Corte. Yo creo que también la Corte se vio en un caso difícil y no le quedó otro remedio que aprobar lo hecho. Esto está más como un ejemplo de la situación imperante durante principalmente la primera mitad del siglo XX y cómo esta situación se fue reflejando con posterioridad en los años subsecuentes de la misma forma, de tal suerte que podemos afirmar que cuando la Corte, a raíz del conocido amparo Camacho, retoma o le da énfasis a las excepciones de improcedencia del amparo en cuestiones políticas, no hizo sino retomar una línea argumentativa que nunca abandonó. Entonces, esta situación se ha ido recrudeciendo en los últimos años,
de tal suerte que incluso en la más reciente reforma en materia de amparo a nivel constitucional, que es la del 6 de junio del 2011, se ha incorporado al artículo 107 una precisión de que las controversias a que se refiere el 103 de la Constitución, materia del juicio de amparo, no comprenden aquellas en materia electoral. Y esto se ha reflejado en dos causas de improcedencias que contiene el ahora artículo 61 de la nueva ley de amparo, ¿no? Todo esto lo traigo a colación porque creo que muestra con mucha claridad la pertinencia, ¿no?, del aporte que nos presenta ahora el doctor Cisneros Farías con esta obra, Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral. Y quisiera resaltar sustancialmente dos de sus propuestas. La primera, en la conclusión cuarta, donde dice, hace un listado de aquellos contenidos constitucionalmente necesarios, ¿no?, derivados de lo que él denomina principio del federalismo mexicano. Enumera, entre otros, a los siguientes: las elecciones libres, auténticas y periódicas, el sufragio universal, libre, secreto y directo, ¿no?, o bien la prohibición de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, los plazos para las campañas electorales. A su vez, en la conclusión quinta, ¿no?, advierte que sin hacer clasificaciones o subdivisiones, ¿no?, enlista también unas propuestas de contenidos constitucionales electorales de carácter necesario, derivados del principio de división de poderes, ¿no? Lo importante, ¿no?, en mi punto de vista, la aportación más importante que nos presenta aquí el autor es una propuesta para continuar con este debate público, que ciertamente no está inacabado y que ha pasado mucho tiempo sin que tenga el relieve en la doctrina mexicana y consecuentemente en la jurisprudencia de los órganos terminales últimos, tanto Suprema Corte de Justicia de la Nación y Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde no hay un concepto uniforme, ni siquiera más o menos preciso de lo que debe entenderse o de lo que comprende la materia electoral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la Suprema Corte de Justicia, en donde pues tiene, creo que cuando menos 3 o 4 conceptos de lo que es lo electoral. Lo electoral para el concepto de lo electoral para la procedencia del juicio de amparo, que es reducido, ¿no? El concepto de lo electoral para la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, que es amplio. Y el concepto de lo electoral para las controversias electorales, que no es ni pequeño ni amplio, sino, dice la Corte, se ubica en un punto medio. Sabrá Dios, ¿no?, a qué quiere referir, de tal suerte que tenemos contenidos, propuestas y criterios para sostener casi cualquier cosa. En el campo de la jurisdicción electoral hemos tenido, parece, un crecimiento desorbitado de lo que es la materia electoral, ¿no? Intuitivamente lo que nos decía, lo que nos venía a la mente al conocer de litigios electorales, pues era controversias relacionadas con los resultados. Sin embargo, creo que en la actualidad es el menor número de impugnaciones que se presentan, versan sobre esta situación, ¿no? En pronunciamientos más recientes por parte de la Sala Superior, lo que se viene incluso discutiendo es el pago de los monumentos derivados del ejercicio de una función pública a la cual se fue electo y que por alguna razón normalmente antijurídica no se le permitió ejercer. Bueno, se han dado sí, hasta sentencias condenatorias en casos en donde quien detentó el cargo ya ni siquiera lo ocupa, ¿no? Entonces ya no hay una diferencia aparentemente clara de lo electoral con lo que pudiera ser administrativo o con pago del individuo o algún otro tipo de responsabilidad que pudiera ser la administrativa. Por eso, insisto, la pertinencia, ¿no?, de esta aportación que nos hace el doctor Cisneros, ¿no? Sigue una metodología a partir de los enunciados constitucionales, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con el contenido, pero lo importante es que está la aportación para contribuir
a esta discusión que durante tanto tiempo ha permanecido relegada y que creo yo merece subir al debate público para irnos acercando en la medida de lo posible a una posición que permita construir una confianza y seguridad ciudadana de cuál es el ámbito competencial de cada órgano impartidor de justicia. Doctor, lo felicito por esta aportación, los invito a todos a hacerse del libro. Quien no tenga ahorita la posibilidad de tener la versión impresa, ¿no? La versión digital se encuentra también disponible en la página de internet del Tribunal Electoral y desde ahí se puede ya sea leer directamente o incluso imprimir para, insisto, conocerla de primera mano y de esta manera, a partir de ella, establecer algún diálogo crítico que nos permita mejorar nuestras respectivas posiciones. Agradezco nuevamente al autor, a los organizadores de este evento que permitieran pues mi participación en este foro, en esta presentación. Agradezco a todos su atención. Muchas gracias. La docencia ha hecho del doctor Germán Cisneros Farías un intelectual que comparte sus experiencias y conocimientos a lo largo de más de 32 años ininterrumpidos de cátedra universitaria. Su amor por la investigación lo han hecho destacar en múltiples ocasiones, siendo actualmente miembro del Consejo Nacional de Investigaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contando con el nivel 2. De igual manera, cuenta con el perfil PROMEP. Ha sido autor de diversos libros, entre los que destacan Axiología del Artículo 3º Constitucional, Control de la Administración Pública, Cuestiones Constitucionales, entre muchos otros más. Tiene en su haber un sinfín de artículos publicados en revistas, libros, tanto a nivel nacional como internacional. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Germán Cisneros Farías, autor del libro que hoy se presenta. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en este evento. Bienvenido, señor magistrado Marco Antonio Zavala, bienvenido a Nuevo León. Nuevo León lo recibe con afecto, con respeto, con gratitud, como ha recibido también a tantos juristas distinguidos, amigos ahora nuestros como Carlos Emilio Arenas Batis, amigo nuestro. Y sin duda alguna usted aportará en su momento valiosas ideas en el tema electoral, en que me atrevo a decir que Nuevo León es pionero en muchos temas. En la Constitución de 1849 se estableció que Nuevo León tendría un cuarto poder. Por supuesto, no se acepta la estructura de Montesquieu, pero ahí está la propuesta, constitucionalmente arriesgada e incluso hasta reglamentada. En la Constitución de 1917, realizada por los nuevoleoneses, también se incide en el tema electoral. Y fue un evento político de Villa de García el que permitió una jurisprudencia que está relatada aquí y cuyo interés y esfuerzo agradezco al señor magistrado. Fue Nuevo León también el primero en el país, antes que otros, que hiciese posible la representación electoral en los municipios, principalmente en Ciénega de Flores. Fue llamado, y eso me lo comentó a mí don Pedro Zorrilla Martínez, fue llamado don Pedro por el ministro de Gobernación para decirle que ahora tendría que quitar esa reglamentación porque había una disposición nacional. Y dijo, me voy a disciplinar, pero que se haga constar que Nuevo León fue el primero
en hablar de representación proporcional en los municipios en todo el país, como fue también el primero en establecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí se estableció, antes que en el país. Como fue el primero también en establecer la ley relativa a la administración pública, por Pedro Zorrilla Martínez también. Como fue el primero también en establecer en la Secretaría de los Consejos de Participación Estatal una tesis de James Mooney, y que ahora me llamaron en España para que pueda explicar cómo Nuevo León presentó la propuesta de la participación ciudadana como en staff online, y se asombraron con todas las características capturadas por la administración, la Ley de Administración Pública de Nuevo León. Bienvenido a este estado. Estoy seguro que usted aportará muchas y muy interesantes ideas como las ha aportado Carlos Emilio Arenas Valls. Mi modesto trabajo, lo digo con pasión, habla del tema electoral y menciona enfermedades crónicas de la materia electoral. Y hace un recuento de lo que estaba ahí en 1857 y que ahora está ahí desde junio de 2011 y se dice que ha concluido, pero algo se movió de su lugar en el 57 y algo se va a mover de su lugar en junio de 2011 a partir de la expedición de la ley de amparo. Algo se va a mover de su lugar. ¿Por qué? Porque la materia electoral tiene enfermedades crónicas. Ahí está el tema de la incompetencia de origen. El sacrosanto artículo 16 constitucional, por un tema electoral, fue extendido de manera elástica y se habló de la incompetencia de origen. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pues por un tema electoral dijeron que no había autoridad competente, que no era autoridad competente. Allí está el amparo Morelos y está allí el amparo Salvador Donde. Yo lo relato aquí, el amparo Morelos, para todo el auditorio, porque ha sido uno de los temas cruciales para la Suprema Corte de Justicia e incluso momentáneamente abolló la sacrosanta imagen de Ignacio L. Vallarta y después se retractó. Pero lo menciono porque también involucra a Nuevo León. También involucra a Nuevo León. Juárez, en 1967, haciendo una extensión del artículo 127 constitucional, dividió al Estado de México en 3 regiones militares: Morelos, Hidalgo y el Estado de México. Y ahí estableció el Estado de Morelos y hubo una primera constitución y hubo, según la opinión de muchos, una primera ilegalidad. Pero, no contento con esto, Juárez, respetado y venerado en Nuevo León, se aventó otro decreto administrativo y segregó al Estado de Nuevo León y le quitó Coahuila administrativamente, causando enojos muy fuertes en todos los nuevoleoneses, porque ya se había separado Texas en determinado momento y ahí andaban con un juego y un rejuego de Texas y de Coahuila, y no contentos con estos, nos quitan el Estado de Coahuila mediante una decisión administrativa. El amparo Morelos y el amparo Salvador Donde marcan hitos importantes en la historia jurídica nacional, principalmente en la procedencia o improcedencia del amparo en materia electoral. Se presenta después la reforma en el artículo 73 de la ley de amparo y se dice que no se pueden mover las resoluciones electorales
menos en los estados, en tanto una entidad soberanamente así lo distinga. Y ahí se llevan de encuentro todo lo relativo a los derechos humanos y derechos políticos y derechos fundamentales. Ahora, y esto hemos sido personalmente asesorados por don Héctor Fix Zamudio en la interpretación del artículo 1 constitucional, porque todos los nuevoleoneses y los estudiantes de la Facultad de Derecho y los maestros de la Facultad de Derecho saben que estimamos y queremos mucho a Héctor Fix Zamudio y que somos la única universidad que le tiene un busto en bronce en todo el país, a él y a Carpizo. Y todos saben el aprecio que nos tiene a nosotros y todos saben los conocimientos de manera inédita que nos entrega. Pues nos hizo una interpretación del artículo 1 de manera tal que tengamos mucho cuidado con la interpretación ahora de los derechos políticos relacionados con los temas humanos. Por eso, mi propuesta para delimitar las 4 enfermedades electorales de la hartiana, de la amplitud de los conceptos, de la elasticidad del artículo 16 constitucional, de la tecnología electoral ahora en hechos inéditos que la norma en el pasado capturó y que ahora en el futuro, en el presente y en el futuro se tiene que interpretar por una norma del pasado en materia electoral. Y las propiedades del erizo, señor magistrado, tesis de Ronald Dworkin, cuando nos dice que lo electoral tiene las propiedades del erizo, porque cuando es atacado se hace una bola de púas y lastima a todas las personas o animales que se le acercan, entre ellas a las instituciones jurídicas. Porque hay en la propuesta de Foucault la idea de que lo electoral está el germen de la locura. Y le agradezco al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano que me haya ilustrado en ese tema de Foucault. Quien accesa o quien tiene interés en acceder al poder, tesis de Foucault, no mía, doctor Luis Gerardo, tiene un alto porcentaje de locura y lo lleva al tema electoral. Y lo electoral lo hace pasional y pone ahí una bomba de tiempo para todas las instituciones, no nada más para su partido ni para la sociedad, para todas las instituciones. Por eso mi interés en delimitar lo electoral desde el punto de vista de la lógica. Confieso que cuando a nivel nacional se me dio esta idea, yo estoy seguro que por el doctor Manuel González Oropesa, mi maestro, pues la primera intención es decirle, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo voy a hablar de la improcedencia del amparo en materia electoral? Que hable Carlos Emilio, pero ¿yo por qué? Estudié muy fuerte y le encontré una pertinencia. Gracias por su observación. La pertinencia de que hay que despejar lo que es necesariamente electoral desde el punto de vista de la lógica y lo que es contingente electoral. No es un tema sencillo. Se sabe de antemano que yo tengo 2 trabajos sobre lógica jurídica y que ese libro que más éxito ha tenido para Porrúa con 7 ediciones, porque hablar de la lógica jurídica es difícil, se requiere mucha preparación y mucho ánimo y sobre todo audacia, que en ese momento la tuve y ha tenido éxito. Por eso delimito lo que es necesariamente electoral y lo que es contingente electoral. Y después de hacerlo desde un punto de vista teórico conceptual, lo aproximo al artículo 41 constitucional y digo, desde 2 perspectivas, tesis de Fix Zamudio, desde el federalismo y desde la división de poderes, cómo son necesariamente electorales en el federalismo lo electoral y cómo es necesariamente electoral en la parte de la división de poderes. Y lo contingente, ahí digo que puede quitarse, interpretarse, y con la tesis de Gordillo, Agustín Gordillo, en la perspectiva de que se lastime reiteradamente esa irregularidad o esa circunstancia, pues entonces se puede hablar de nulidad.
Pero lo otro, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La vida me ha dado la oportunidad de ser presidente de un distrito electoral federal y también de ser magistrado electoral. Y me tocó el caso dificilísimo de 1994 de tener que decidir la presencia por primera ocasión del Partido de Acción Nacional en la presidencia municipal de Monterrey, y fue una situación sumamente complicada y sumamente difícil. Eso nos dio una riqueza tremenda para entender lo electoral y todas sus enfermedades. Aplaudo, estimulo y elogio a las autoridades electorales que están ahí para hacer justicia en un tema delicadísimo del cual dependen las instituciones nacionales. Muchas gracias. Pedimos amablemente a la doctora Mirna Elia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, haga entrega a nuestros invitados especiales de esta tarde de un merecido reconocimiento por su participación en esta feria jurídica. Muchísimas gracias, maestra Toñita, y de veras, para seguir engrandeciendo este evento académico, le voy a solicitar al magistrado Carlos Emilio Arenas si nos ayuda para entregar el reconocimiento al magistrado. Señor. Con mucho gusto. Bueno, no he tenido oportunidad de leer el libro, pero por los comentarios que se hacen en la presentación, creo que es un tema muy, muy importante. Además, como en efecto lo dice el título, todavía pendiente de resolverse de modo definitivo. Yo también he hecho alguna reflexión sobre ese tema, de cuáles son los límites de la materia electoral, ¿verdad? Hay varios aspectos complicados, muy brevemente, bueno, nada más tengo que leer. Es una autoridad nacional, con todo respeto. Y bueno, el primer punto es, si los derechos políticos son derechos humanos, y si sabemos que entre los derechos humanos uno de los principios es su interdependencia, ¿cómo es posible encargarle a un tribunal especializado la defensa en última instancia de esos derechos humanos políticos y a otro diverso tribunal constitucional, esto es la Suprema Corte, el resto de los derechos humanos? Es difícil ya de entrada esa división. Por otro lado, también como bien lo dice Marco, cómo lo electoral se ha venido expandiendo, ¿verdad? A veces sin límite. Me parece a mí que incluso hemos llegado a construir una especie de fuero real. De fuero real. Sabemos que la Constitución prohíbe los fueros personales. Artículo 12. Sin embargo, un fuero real es posible y ya lo hemos tenido en otras épocas en la historia de México. Por ejemplo, cuando tuvimos el Tribunal de Minería. De tal manera que todos los aspectos relacionados con la minería, ya tuviera que ver con la propiedad o los conflictos con los trabajadores o disputas entre dueños de minas, tenía que irse a ese tribunal, porque la minería era entonces la actividad económica de mayor relevancia en esa época. Pienso a veces que algo semejante ocurre con la materia electoral. Es una especie de fuero real debido a la relevancia del tema electoral, todos los aspectos relacionados, como dice la jurisprudencia de la Corte, de manera directa o indirecta, o sea, todo, relacionados con las elecciones, pues tiene que ir a esta jurisdicción especializada que a veces, en fin, tiene dificultades para definir las fronteras de lo electoral. Pero, en fin, aunque hay problemas de tipo jurídico para identificar los límites de esta jurisdicción, por otro lado, si vamos a hacer un análisis de los saldos que ha logrado esta jurisdicción, pues creo que son todos muy positivos, ¿no? Porque gracias a la jurisdicción, como bien apuntaba el doctor Cisneros, a la jurisdicción electoral se ha logrado en el tema de las elecciones y la transmisión pacífica del poder, resultados que no habíamos tenido en toda la historia nacional. Por lo tanto, resumiendo, aunque hay
mucho debate en torno a los límites jurídicos, creo que no lo hay desde la perspectiva política y creo que este tribunal se ha venido consolidando y además con las sentencias que produce, que son por cierto sentencias que han marcado la pauta, que han generado avances importantes, significativos en la jurisprudencia nacional y a mí me parece que hasta en cierto momento la curva de aprendizaje de la nueva Corte, esta que tenemos, la que inició con la novena época, la de 94, tuvo su curva de aprendizaje que creo que mucho contribuyó más la Sala Superior a poner la pauta de un derecho garantista, de interpretaciones proactivas y creo que, en fin, han sido muy grandes sus contribuciones al derecho, a la jurisprudencia y a la estabilidad política. Pues muchas felicidades, doctor. Ya me eché un rollito aquí. Bueno, voy a dar lectura a este reconocimiento. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, otorga el presente reconocimiento al magistrado Marco Antonio Zavala Redondo por presentar el libro del doctor Germán Cisneros Faría, Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral, dentro del marco de la tercera Feria Jurídica, en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Firman este reconocimiento la licenciada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el licenciado Francisco Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado, y la doctora Mirnaelia García Barrera, directora general del Instituto de la Judicatura. Muchísimas gracias, magistrado Marco Antonio. Bueno, con idéntico contenido, este reconocimiento que se otorga al doctor Germán Cisneros Farías por presentar su libro dentro del marco de la tercera Feria Jurídica con el título Aportes para una discusión inacabada en materia constitucional electoral, también desde luego firmado por la magistrada presidenta de nuestro Tribunal Superior, por el consejero de la Judicatura y por la directora del Instituto de la Judicatura. Muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Bien, agradecemos infinitamente su presencia a este evento en el cual se ha presentado un libro de suma importancia y de suma trascendencia y pues solamente invitarlos para continuar disfrutando de las diversas actividades jurídicas que conforman esta Feria Jurídica 2013 del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Les recuerdo que en punto de las 5 de la tarde tenemos 4. Cambio de hora, 4 de la tarde. Tenemos la conferencia magistral del magistrado Manuel Olmedo Palacios, perteneciente al Consejo General del Poder Judicial de España. Él nos platicará respecto al tema proceso debido y dilación indebidas desde la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias por su asistencia, que tengan muy buenas tardes.